Vamos a ver ahora un tercer caso que puede surgir a la hora de la construcción o a la hora de minimizar a través del mapa de Carnot. Tenemos el siguiente mapa que representa una función dada en 4 variables. Entonces empecemos a minimizar, es decir, empecemos a crear grupos de unos y de ceros para crear la función mínima como suma de producto y como producto de sumas. ¿Sí? Entonces, como siempre, primero vamos a sacar a que es suma de producto. Ya por costumbre, siempre primero agrupamos uno, pero no tiene por qué ser siempre así. Entonces, vamos a empezar a agrupar. Tenemos una función en 4 variables, máximo grupo que se puede formar 16, que es 2 elevado a la 4. 16 unos no vamos a poder agrupar, 8 unos al parecer tampoco vamos a poder agrupar. Lo que sí vamos a poder agrupar son 4 unos, que es este rectángulo, este cuadrado que está en el centro. ¿Sí? Y parece que ningún otro grupo más de 4, porque acá tengo 3, 3, 3 y 3. ¿Sí? Al parecer aún no puedo formar otro grupo de 4. Entonces voy a empezar a crear un grupo de 2. Lo que puedo hacer acá es crear un grupo de 2. ¿Sí? Acá puedo crear otro grupo de 2. Acá puedo crear otro grupo de 2. Y acá puedo crear otro grupo de 2. ¿Sí? Acá va a pasar algo curioso. Surge un concepto que es: ¿qué pasa cuando un grupo ya no es importante? Es decir, yo un grupo lo puedo eliminar. Si se fijan en este mapa de Carnot, la primera agrupación que hicimos, hasta ahora ¿cuántos grupos tenemos? Los 4 de 2 y el grupo primero de 4, que entonces son 5 grupos que formamos. Lo que pasa es que el grupo del medio quedaron todos los elementos agrupados en otro grupo. ¿Qué quiere decir? Que si yo elimino el grupo del medio, el de 4 que yo formé al principio, los unos quedan agrupados en otros grupos. Entonces acá va a surgir el concepto que está en el apunte teórico, que es el de implicante primo. ¿Qué es un implicante? Un implicante es simplemente la agrupación, es un grupo, ¿sí? Un grupo, un conjunto, eso se le llama implicante formalmente. ¿Y qué es un implicante primo? Un implicante primo es aquel conjunto, es aquella agrupación que no está dentro de otra agrupación. Por ejemplo, yo tengo la siguiente agrupación, un cuadrado, por ejemplo, y tengo otra agrupación así chiquitita adentro. ¿Sí? Se dice que el grupito de adentro es un implicante no primo. ¿Por qué? Porque hay otro grupo mayor, otro implicante mayor que lo cubre totalmente. Entonces el de afuera sí es un implicante primo, pero el de adentro no, porque el de afuera lo cubre más, ¿sí? Es más grande que ese. Lo cubre totalmente, es decir, como que lo rodea. Entonces dentro de los implicantes primos, lo voy a empezar a anotar acá, vamos a poner implicantes primos, que es nada más que agrupaciones, que son los grupitos que venimos viendo. Surgen dos: lo que son los esenciales y lo que son los no esenciales. Para cuestiones prácticas y más para mayor entendimiento, a los implicantes primos lo vamos a llamar grupos, ¿sí? Los grupos que venimos viendo a lo largo de los ejercicios. Grupos esenciales y grupos no esenciales. ¿Cuándo un grupo es esencial? Cuando, si yo ese grupo digo, me hago la pregunta, ¿qué pasa si yo elimino ese grupo? ¿Qué pasaría si yo momentáneamente eliminaría ese grupo? ¿Sí? Va a ser esencial cuando yo, eliminando ese grupo, va a quedar algún elemento sin agrupar. Recordemos por una de las reglas que todos los elementos tienen que quedar agrupados. Entonces, al eliminar yo un grupo, este va a ser esencial cuando quede un elemento sin agrupar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo elimino este grupito de A2? ¿Sí? Supongamos que yo lo elimino. ¿Qué pasa? Este 1 va a quedar sin grupo, va a quedar sin agrupar. Entonces se dice que este grupo va a ser un implicante primo esencial. Es esencial que esté, porque si no, no quedan todos los elementos agrupados. Y el no esencial es lo contrario. Es decir, ¿qué pasa si yo elimino un grupo? Va a ser no esencial cuando, eliminando ese grupo, los elementos permanecen agrupados en otros grupos. ¿Sí? Es decir, no quedan sueltitos por el mapa. Y es el caso que estamos viendo acá. ¿Qué pasa si yo elimino el grupo de 4 que formé al principio?
Si yo lo saco, lo borro, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo borro? Supongo que nunca lo hice, ¿sí? Lo borré. ¿Qué pasa? Que los elementos siguen agrupados en otros grupos, pero siguen agrupados. Entonces se dice que ese grupo es no esencial, es decir, puedo prescindir de ese grupo porque eliminándolo aún van a quedar elementos que sigan agrupados en otros, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que procurar cuando minimizamos el mapa de Carnot es que todos los grupos sean esenciales. Porque se acuerdan que la regla era, la última regla que había escrito yo a la construcción del mapa de Carnot era que yo tenía que tener la menor cantidad de grupos posibles. ¿Sí? La menor cantidad de grupos posibles. De tal manera que yo cubra todo el mapa. Entonces, ¿por qué voy a tener 5 grupos cuando yo puedo tener 4 y con 4 puedo agrupar todos los elementos? ¿Sí? Por más que un grupo sea grande, por más que un grupo esté cubriendo 4 elementos, más allá de eso, no me conviene tenerlo, porque es no esencial. Es decir, ¿para qué lo pongo? Si no, la minimización no se cumple. ¿Sí? No lo pongo porque encontré otra agrupación con menor grupos, es decir, con 4 grupos, por más que sean más chiquitos, que agrupan todos los números. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con este concepto. Entonces, eliminamos ese grupo de 4 que creamos al principio porque podemos prescindir de él, porque es un grupo implicante primo no esencial. Entonces, ya pudimos agrupar todos los unos, ¿sí? Entonces, hagamos lo que hacemos siempre. ¿Qué elementos cambian? El A no cambia. Entonces, va a complemento porque es 0. El B sí cambia, el C sí cambia y el D no cambia. ¿Sí? Y el D, como es 1, va sin complementar. Terminé con este grupito. Cambio de grupo, es decir, suma de productos. Voy a este, por ejemplo. Acá no cambia ni el A ni el B, porque estoy durante la misma fila. Pero el A debe ir complementado porque es 0. Y el B también. Perdón, acá estaba en este grupo, perdón, acá dijimos que estaba en este grupo, perdón. Acá el C y el D iban, perdón, me mareé de grupo. ¿Sí? Me mareé. Estaba durante este grupo, el C y el D ni siquiera los dos cambian, entonces va a ser D. Ahora sí voy en este, ¿sí? Ni el A ni el B cambian, pero como el A es 0, lo complemento. Y acá el único que no cambia es el C, que va de 0 a 0. Y va complementado porque vale 0. Cambio de grupo, ¿sí? Vamos a este, por ejemplo. Acá el A es el que no cambia, vale 1. Y acá no cambia ni el C ni el D, pero C como es 0 va complementado. ¿Sí? Y veamos el último que es este. Ni el A ni el B cambian y los dos valen 1. Y el que no cambia acá es el C. ¿Sí? Vale 1, entonces va a C. Entonces esta es la función mínima como suma de productos. Ahora veamos la función mínima como producto de sumas. Entonces vamos a proceder a agrupar ceros. 16 ceros no puedo. 8 ceros tampoco puedo. 4 ceros podré agrupar. Y en primer parecería que sí. A ver, ¿qué pasa si yo agrupo estos dos con este? Son 3. Estos dos con este son 3. Parece que no puedo agrupar de a 4. Entonces voy a empezar a agrupar de a 2. Y está bien clara esta agrupación. ¿Sí? Esta agrupación es así. ¿Sí? Así. Y así. ¿Sí? Esa agrupación se ve bien clara, digamos. ¿Sí? Uno se puede tentar de decir, bueno, puedo agrupar este con este para formar un grupo de 2 y estos dos grupos quedan individuales. Pero acá se me va a crear 3 grupos, es decir, estos dos grupos, si lo agrupo de manera distinta, por ejemplo, estos dos y esto individualmente, acá voy a tener 3 grupos. Entonces voy a tener una agrupación con mayor cantidad de elementos que esta. ¿Sí? Y recordemos que había dicho que siempre hay que buscar el mapa que tenga la menor cantidad de grupos posibles. ¿Sí? Entonces me quedo con esta, porque esta es la que me asegura que yo puedo cubrir todos los ceros con la menor cantidad de conjuntos posibles. Creemos la función como producto de sumas. Me paro acá. Ni A ni B cambian y los dos valen 0. ¿Sí? Entonces no los complemento. Y acá el que no cambia es C. Entonces como es 0 también va así. Cambio de grupo, cambio de término. Vamos a este por ejemplo. El A es el que no cambia, pero como vale 1 va complementado. El B sí cambia.
Y acá el que no cambia tampoco es ni C ni D. Entonces van así nomás porque valen 0. Vamos a este grupo. A no cambia, vale 0. B si cambia, no va. C, ni C ni D no cambian porque estoy sobre la misma columna. Entonces C va complementado y D va ¿sí? Así nomás. ¿Sí? Y vamos al último grupo. Ni A ni B cambian, ¿sí? Pero como A es 1, lo complemento. Y el que no cambia es C, pero como vale 1, lo complemento. Entonces pude determinar ahora cuál es la función mínima como producto de sumas.